¿Quién era la esposa de Caín? El impactante plan de Dios revelado sobre las hijas de Adán y Eva. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, comienza la historia de la creación, donde Dios, en su infinita sabiduría, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y así, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. En el esplendor del jardín del Edén, un lugar de perfecta comunión con su Creador, Adán contempla la grandeza de la creación. Volcanes celestiales de luz brillan sobre la vegetación exuberante, mientras el canto de aves melodiosas resuena en el aire puro. Adán siente en su corazón una profunda conexión con Dios, un vínculo que lo llena de asombro y reverencia. A su lado, en el fragor de su soledad, Dios crea a Eva, una compañera idónea, un reflejo de su propia bondad. Génesis 2:18. Juntos, Adán y Eva caminan en armonía, disfrutando de la belleza del Edén, rodeados de animales y árboles frutales, con la prohibición divina resonando en sus corazones. De todo árbol del jardín podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Génesis 2:16-17. El edénico paraíso se convierte en un símbolo de obediencia y comunión profunda con Dios. Sin embargo, la calma es interrumpida. Una serpiente astuta, con palabras seductoras, se acerca a Eva, haciéndole dudar de la bondad del Creador. ¿Con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Eva, cautivada por la idea de adquirir sabiduría, toma del fruto prohibido. Su decisión marca el inicio de una inevitable caída. Con el primer bocado, un velo de oscuridad cae sobre ellos, y, un instante después, la inocencia es reemplazada por miedo y culpa. Adán, sucumbiendo al mismo deseo, sigue su ejemplo. La tristeza y el anhelo de la comunión perdida llenan sus corazones, y, al ser confrontados por Dios, deben enfrentar las consecuencias de su elección. Génesis 3:6-7. Ahora, expulsados del Edén, Adán y Eva comienzan una nueva vida, dando a luz a sus hijos, Caín y Abel, la esperanza del futuro naciendo entre la tristeza del pasado. Caín, el primogénito, se convierte en agricultor, labrando la tierra que ahora está marcada por espinas y cardos. Génesis 3:17. Abel, su hermano, se convierte en pastor de ovejas, buscando el favor de Dios a través de sus sacrificios. La rivalidad entre los hermanos crece, ya que el sacrificio de Abel es aceptado, mientras que el de Caín es rechazado. Génesis 4:3-5. La ira y los celos oscurecen el corazón de Caín, llevándolo a un punto de no retorno. En este momento crítico, Dios habla a Caín: ¿por qué te has enojado? El pecado está a la puerta. Génesis 4:6-7. Pero el advertir divino llega tarde, y, en un impulso mortal, Caín asesina a su hermano. La tierra, la misma que había prometido frutos, se convierte en un testigo mudo de su crimen. Cuando Dios... ¿Dónde está Abel tu hermano? Génesis 4:9. La evasión de Caín resuena en el silencio. Él es marcado con una señal, no solo como un castigo, sino como un símbolo de misericordia. La historia ahora se complica, ya que la cuestión persiste: ¿quién será la esposa de Caín? Las hijas de Adán y Eva solo son mencionadas con respecto a futuras generaciones, dejando un misterio que nos invita a indagar en los planes divinos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La vida de Caín es un espejo de la tensión entre la redención y el pecado, una historia que apenas comienza a unfoldar. La pregunta, que resuena como un eco en la historia de la humanidad, sigue viva. En medio de la tragedia y la gracia, ¿quién será la esposa de Caín?
Dios tiene un plan escondido en su divina providencia, y la humana curiosidad aguarda con ansias la revelación que vendrá. Caín, cargando el peso de su crimen, se aleja del hogar que le vio nacer. La tierra, ahora húmeda con la sangre de Abel, clama a su Creador por justicia. El rostro de Caín está marcado por el temor y la culpa, y su corazón late con la desesperación de un hombre despojado de esperanza. Sin embargo, en medio de su angustia, su mente se agita con pensamientos de lo que vendrá. ¿Quién lo aceptará? ¿Cómo será su vida en un mundo que rápidamente se vuelve un desconocido? Dios, en su infinita sabiduría, no abandona a Caín. Antes de que éste vagabundee a lo largo de la tierra, escucha la voz de Dios que resuena llenando de solemnidad el aire. Por cuanto has hecho esto, te maldeciré de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Génesis 4:11. Estas palabras caen pesadamente sobre el alma de Caín, pero las manos de Dios, que son lenguas de fuego, también traen consuelo. Cualquiera que te hiere, 7 veces será herido. Génesis 4:15. El eco de la vida de Caín se va diluyendo en la distancia, pero no sin antes dejar huella en su interior. Con cada paso que da, el dolor se transforma en el motor de su existencia. Busca establecer su propio hogar, un refugio del frío aborrecimiento que siente de aquellos a quienes teme. Dios, en su infinita sabiduría, no abandona a Caín. Antes de que éste vagabundee a lo largo de la tierra, escucha la voz de Dios, que resuena llenando de solemnidad el aire. Por cuanto has hecho esto, te maldeciré de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Génesis 4:11. Estas palabras caen pesadamente sobre el alma de Caín, pero las manos de Dios, que son lenguas de fuego, también traen consuelo. Cualquiera que te hiera, 7 veces será herido. Génesis 4:15. El eco de la vida de Caín se va diluyendo en la distancia, pero no sin antes dejar huella en su interior. Con cada paso que da, el dolor se transforma en el motor de su existencia. Busca establecer su propio hogar, un refugio del frío aborrecimiento que siente de aquellos a quienes teme. Y allí, en lo profundo de su soledad, yace la clave de su lucha interna. Aunque se encuentra marcado, anhela ser amado y perdonado. Es un hombre que busca redención, aunque no se atreve a reclamarla. Las sombras de la noche llegan, y en su viaje los días se convierten en semanas y las semanas en años. Caín erige una ciudad que lleva su nombre, una manifestación de su deseo de pertenencia, pero aún está sin respuesta la pregunta que todos los que observan su vida se hacen. ¿Quién será la mujer que le acompañará en su soledad? Dios, sin embargo, tiene un plan que superará todos los entendimientos humanos. Mientras Caín se preocupa por su linaje y futuro, las hijas de Adán y Eva crecen en la sombra de la herencia de sus padres. La humanidad, a pesar de su caída, sigue multiplicándose, y en esta multiplicación surge la oportunidad de la reconciliación, un hilo dorado del plan divino. En medio de lo aparentemente caótico, una joven avanza, cuya vida será parte del relato del Redentor. Desde lejos, Caín escucha rumores sobre el nacimiento de nuevas vidas en su antigua casa. La risa de los niños llega a sus oídos, pero el eco de sus propios pasos resuenan en su mente y su corazón. Mientras tanto, Dios observa el intrincado desarrollo de los acontecimientos. Habrá un momento designado en el que en sus corazones se enredarán el dolor de Caín y la gracia de una nueva creación. Así, la historia de Caín no es solo la historia de un hombre caído, sino también la inauguración de la narrativa de la reconciliación que se encontrará finalmente en la cruz del Calvario. La redención no será el fin, sino el comienzo de un nuevo capítulo en el tejido de la historia divina. ¿Quién será la mujer que se unirá a él en la restauración de la familia de Dios? Mientras el misterio de su vida se despliega, la promesa de un futuro redentor se intensifica, y la narrativa divina avanza, tejiendo propósitos más allá de lo que puede concebir el corazón humano. El plan soberano de Dios, aún velado en la oscuridad, aguarda su revelación. Mientras Caín se establece en su ciudad, un lugar que él mismo llama Enoc, su alma busca refugio en medio de la tormenta de sus recuerdos.
Los ecos de sus acciones pasadas lo atormentan, al tiempo que el deseo de formar una familia bulle en su interior como fuego incandescente. ¿Qué amor podría florecer en un corazón tan herido? En el horizonte, los días se suceden, y el eco de su antiguo hogar sigue vibrando en sus pensamientos. La tierra, aparentemente silenciosa, murmura historias de sus padres, Adán y Eva, y de la procreación que han traído a la vida. Historias de esperanza y redención que son cada vez más ajenas a Caín. Por las noches, mira las estrellas que parpadean en el cielo, deseando que alguna de ellas le ofrezca consuelo, una respuesta a su anhelo de conexión. Mientras tanto, Adán y Eva son testigos del crecimiento de sus otros hijos, Set y su progenie, quienes comiencen a erigir un legado contrario al de Caín. No solo ellos, sino también las hijas que han nacido, mujeres de luz que caminan por la tierra, listas para entrelazar sus destinos en historias de amor y solemnidad. Un día, en una pequeña aldea, la más joven de las hijas de Adán y Eva, llamada Awan, siente un llamado desde la distancia. Su corazón, puro y lleno de vida, escucha la voz del Creador que la invita a caminar más allá de lo conocido. A medida que Awan crece, su belleza no solo se manifiesta en su apariencia, sino en su espíritu. Encuentra su lugar entre su familia, cultivando la esperanza, el amor y la fe. Sin embargo, el destino la llevará a un encuentro que cambiará el rumbo de su vida, el camino de Caín. La vida de ambos, separados por la tragedia y la gracia, está a punto de entrelazarse en un encuentro que Dios ha estado preparando en la sombra. El día que Awan decide aventurarse más allá de las tierras de sus padres, siente un impulso que la guía hacia el lugar donde Caín ha buscado consuelo. El paisaje que antes solo era un desolado recuerdo de dolor, se transforma al acercarse a él, y en ese momento, Caín siente la vibración de una nueva esperanza. Los ojos de Awan, llenos de vida, se encuentran con los de Caín, reflejando el sufrimiento y el deseo de redención. Awan ve más allá de la marca de Caín, pues en su interior percibe la lucha de un hombre que, aunque ha caído, busca levantarse. En él se reconoce el anhelo de restauración. Caín, una vez renuente a tocar el aliento del amor, se ve atraído hacia la luz que emerge de Awan. Su historia ha comenzado a entrelazarse, y el plan de Dios se va desvelando como un bello tapiz en creación. Mientras ambos comparten sus historias en la sombra de los árboles, el cielo parece retumbar con un eco divino, presagiando que este encuentro no es simplemente de dos almas solitarias, sino un paso hacia la completa renovación. Los ángeles observan, sabiendo que Awan, la esposa de Caín, será una pieza clave en la continua historia de la humanidad. Pero la narrativa está lejos de concluir. La pregunta persiste: ¿cómo puede el dolor y la redención encontrarse en un mismo corazón? A medida que Caín y Awan se esfuerzan por construir una vida juntos, el peso del pasado de Caín siempre respirará en su hogar. La lluvia comienza a caer, como un símbolo de renovación, recordándoles que aún en la notoria marca del pecado, el amor de Dios puede florecer. ¿Será este encuentro el inicio de una línea que alguna vez traería esperanza al mundo? La historia de Caín no es una mera secuela de su crimen, sino un lienzo donde Dios comienza a pintar historias de restauración. En el silencio de la noche, la humanidad espera ansiosamente la revelación de un plan soberano que, aún no se ha manifestado en su totalidad, apunta hacia un futuro que explosivamente transformará la historia de la redención del hombre. Los días se tornan en semanas, y las estaciones cambian, marcando la vida de Caín y Awan como un ciclo que el Creador ha destinado. La ciudad de Enoc, antaño refugio de un corazón atormentado, comienza a resonar con la risa de los niños que, ajenos a la historia de su padre, juegan en los campos abiertos. Awan, como un susurro de luz en la penumbra, se dedica a cultivar flores y frutos, buscando siempre el brillo de la esperanza donde solo había cenizas. Sin embargo, en las noches claras, Caín se encuentra en pie, contemplando un cielo estrellado que parece burlarse de su pasado. Un silencio abrumador lo aturde, ya que cada estrella resplandece con un recordatorio de que su historia está marcada por la sangre de su hermano. Awan, sintiendo la tensión que pesa sobre él, se acerca con dulzura. «Amor mío, el pasado no puede cambiarse, pero el futuro aún es nuestro». Sus palabras suenan como un eco de redención, y Caín, sintiendo un pequeño atisbo de consuelo, comienza a abrirse a su pareja. Mientras tanto,
Adán y Eva siguen tejiendo su legado. Set, el hijo en quien se han centrado después de la tragedia, muestra un profundo deseo de conocer y adorar a Dios. En el silencio de sus días, el anciano Adán enseña a su hijo sobre la promesa del Creador, que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Cada palabra de Adán es impregnada de una firme esperanza, la cual fluye hacia la siguiente generación, dejando un testimonio de fe inspirado en la propia unión de sus corazones. Una noche, en medio de un crepúsculo dorado, Aguán coloca la mano sobre su vientre, el hogar de una nueva vida. La alegría y la ansiedad se entrelazan en su interior. Pero Caín observa con preocupación: ¿cómo podemos traer vida a este mundo cuando la sombra de mis actos sigue persiguiéndome? Pregunta con una voz quebrada. Aguán, con un amor que refleja la gracia divina, responde: el amor tiene el poder de redimir. Con cada nuevo amanecer, nuestro hijo llevará la herencia de la esperanza, no del pecado. Sin embargo, en la penumbra de su pensamiento, Caín sabe que aún está marcado por la historia de su vida. Una noche, mientras el viento susurra entre los árboles, escucha una voz que parece surgir del mismo suelo en el que ha encontrado su hogar. Caín, el juicio no es tu final, sino el comienzo de la obra de redención. La voz es clara, y su corazón late con un nuevo propósito, aunque aún duda sobre cómo puede ser parte de ese plan. Más allá de Enoc, las tierras se abren, y más hijos de Adán y Eva empiezan a multiplicarse, cada uno llevado por la promesa de su progenitor. Las historias de esperanza y fe se despliegan, y la familia se convierte en un faro en medio de la oscuridad. Destellos de gloria empiezan a surgir, y la sombra del pecado se mezcla con la luz de la gracia. El tiempo avanza, y Aguán da a luz a un hijo al que llaman Enoc, quien se convierte en un testigo del cambio y la esperanza. Caín observa a su alrededor entre los brazos de Aguán, y nota que la vida puede florecer incluso en el lugar más inesperado. El dulce llanto del niño resuena como un himno de posibilidad, un recordatorio de que el plan de Dios abarca mucho más allá de los fallos humanos. Pero, mientras los días transcurren, Caín debe enfrentar la revelación de que la historia de su vida no está aislada, sino entrelazada con los destinos de su familia, recibiendo la bendición de la promesa. A medida que su corazón comienza a sanar, surge una nueva preocupación. ¿Qué legado dejará para su hijo en un mundo lleno de decisiones? Seré un padre diferente, se promete en voz baja, mientras una sombra se cierne. La pregunta que le asalta es: ¿se puede sobrepasar la sombra del pecado en la vida de aquellos que lo llevan en su historia? La voluntad divina está claramente en movimiento, garantizando que aún los caminos torcidos pueden enderezarse. ¿Acaso el nacimiento de Enoc marcará un nuevo comienzo, no solo para Caín, sino para toda la humanidad? Con el tiempo como testigo, se desvela que el plan divino es más vasto, y el silencio de Dios es una espera cargada de promesas. En el horizonte, un eco resuena con gran fuerza. Así como la semilla cae en la tierra, también se levantará una nueva creación, marcada por la esperanza. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo el cielo de intensos rojos y dorados, Caín y Aguán se sentaban en el umbral de su hogar. La brisa suave traía consigo los aromas de las flores que Aguán había cultivado, pero no podía ahogar las preguntas que atormentaban el corazón de Caín. Ahora que Enoc había llegado, en él se concentraban las esperanzas de un nuevo legado, uno que anhelaba construir libre de la carga del pasado. ¿Cómo enfrentaré mi historia ante los ojos de mi hijo?, reflexionó en voz alta, mientras la luz disminuía lentamente. Aguán, al notar la tormenta en su interior, le miró fijamente. La historia no nos define, Caín. Es nuestra decisión lo que marcará su camino, ¿no es eso lo que has aprendido? Caín sintió que el peso de la culpa disminuía, pero no desaparecía. La voz que había escuchado en las noches pasadas resonaba nuevamente en su espíritu. El juicio no es tu final, repetía una y otra vez. Mientras tanto, el eco de su padre Adán, enseñando el camino a la justicia y la misericordia, cobraba vida en su mente. Al caer la noche, un extraño brillo atrajo su atención, como un manto de luz que danzaba entre los árboles. Caín, llevado por la curiosidad, se levantó y se perdió en el bosque, dejando atrás las risas de Enoc y los dulces murmullos de Aguán. A medida que se adentraba en la oscuridad, el susurro de la voz se hizo más claro. Caín, un propósito mayor te aguarda.
Sin apresurarse, Caín siguió la luz hasta que se detuvo en un claro iluminado por un resplandor celestial. Allí, la figura de un mensajero del cielo, brillante y sereno, esperó. «He venido para hablarte del futuro, Caín, de la simiente que florecerá a través de ti». «¿Cuál es ese futuro?», preguntó, su corazón latiendo con esperanza y temor. «Mi legado está manchado, ¿qué podrá venir de mí?». «De tus tribulaciones nacerá fortaleza», dijo el ángel con voz profunda. «Tus caminos han sido torcidos, pero el Creador está construyendo algo nuevo. Desde tu linaje se levantará una generación que cambiará el rumbo de la historia». Mientras el mensajero hablaba, una visión comenzó a manifestarse. Caín vio una serie de rostros, hijos e hijas que lo seguirían, vidas marcadas por la esperanza y no por la condena. Vio a hombres que labrarían la tierra, a mujeres que darían vida a la fe. Todo estaba entrelazado, y por primera vez comprendió el alcance de la redención. «No puedo correr de mi sombra», dijo Caín, enfrentando el desafío que su propio corazón le había impuesto. «Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará», replicó el ángel. «Tu historia no termina aquí. Ven, abraza el llamado. Las decisiones de cada día cimentarán el camino de tus descendientes». Mientras las visiones se desvanecían, Caín sintió una repentina comprensión del verdadero significado del arrepentimiento. Con cada acto de amor y fe, forjaría un camino nuevo para sus hijos. El cielo parecía, de alguna manera, más cercano. Regresó a su hogar, decidido a ser la luz en un mundo que necesitaba desesperadamente esperanza. Aguan lo esperaba, y su mirada transmitía tanto amor como anhelo. «¿Qué has visto?», le preguntó, y Caín tomó su mano con firmeza. «He visto que el futuro es un campo virgen, listo para ser sembrado». Pero mientras compartían sueños bajo el manto estrellado, la sombra de un camino incierto aún se cernía sobre ellos. «¿Cómo representaremos lo que ha sido y será?», se cuestionó Caín, mientras el cielo reflejaba la promesa de algo mayor. En lo profundo de su ser, comprendía que el viaje hacia la redención comenzaba con la verdad. Las historias no se olvidan, pero no tienen que dictar nuestro destino. Y así, en la fragilidad de su nueva vida, un tremendo eco levantaba el velo de lo que vendría. Las semillas de un propósito divino estaban a punto de ser sembradas, y Caín, con el corazón renovado, se adentraba en las sendas de Dios. Pero el mensaje del mensajero aún resonaba en sus oídos. «Prepárate, porque lo que pronto emergerá cambiará la faz de la tierra». Mientras la noche se cerraba sobre el hogar de Caín y Aguan, el aire se llenaba de un silencio profundo, interrumpido solo por el susurro del viento. Caín, con el corazón palpitante, sentía una mezcla de ansias y temores, una batalla interna entre el pasado y el futuro que se desplegaba ante él. Se volvió hacia Aguan, pero en su mirada no solo había amor, sino también una curiosidad incierta sobre lo que les depararía el destino. «Debemos prepararnos», le dijo él, su voz firme pero tensa. «Lo que he visto es un llamado a forjar un nuevo sendero para nuestros hijos, pero también es un recordatorio de los peligros que acechan a aquellos que buscan la luz en la oscuridad». Aguan asintió, el brillo de las estrellas reflejándose en sus ojos. «En el corazón del hombre danzará la esperanza, y en sus manos la creación del futuro. Pero ¿qué hay de los desafíos, Caín? ¿A qué enemigos nos enfrentaremos en nuestro camino?». Caín respiró hondo, recordando el eco de las palabras del mensajero. «Cada decisión será una batalla, pero en cada batalla hay oportunidad de redención. Piensa en Enoc, en lo que nuestra simiente puede llegar a ser si caminamos en rectitud». Mientras hablaban, la sombra de un conflicto mayor empezó a tomar forma en la mente de Caín. Recuerdos de su hermano Abel y el sacrificio que lo había llevado a su condena volvían a atormentarlo, como fantasmas que danzaban en la penumbra. «La historia no muere», pensó, «y el juicio que enfrenté es un grillete que aún pesa sobre mí».
Las estrellas titilaban en el firmamento, y de repente un destello de luz cortó el cielo, como una señal romántica y atrapante. ¿Ves eso?, preguntó Caín, apuntando hacia el horizonte que se iluminaba gradualmente. Quizás sea la señal de un nuevo comienzo, una bendición que se acerca incluso a través de mis sombras pasadas. Aguan lo miró con admiración. Entonces debemos ser fuertes. Cada nueva luz que venga a este mundo también necesitará guía. Nuestro Enoc y todos los que sigan deberán conocer lo que significa caminar en la verdad mientras se enfrentan a la oscuridad. Así, decididos a enfrentar lo que fuera que viniera, Caín y Aguan pasaron la noche compartiendo visiones y oraciones. La risa de Enoc resonaba de fondo, un recordatorio tangible de que la vida florecía incluso en los momentos más sombríos. Pero en la quietud de la noche aún había secretos esperando ser revelados. En el silencio se formó un nuevo dilema en el corazón de Caín. En su mente se agitaba la pregunta de quiénes serían las compañeras de sus hijos, cómo encajarían en el vasto y complicado panorama de la descendencia de Adán y Eva. Cuando finalmente el sol comenzó a asomarse en el horizonte, iluminando el paisaje como un lienzo dorado, el eco de la voz del ángel le resonó una vez más en su corazón. La semilla florecerá, decía, pero prepárate, porque el futuro no lo definirás solo tú, sino que será también tejido por los lazos que establecerán tus descendientes. Con un nuevo fervor, Caín supo que debía buscar respuestas más allá de sí mismo. Con Aguan a su lado y Enoc en sus brazos, se dirigió hacia el monte donde había experimentado la revelación. Debo entender el designio de Dios sobre nuestra descendencia. La historia de nuestra familia aún se está escribiendo. Fue entonces que en su búsqueda por la verdad, un susurro, sutil pero penetrante, sorprendió a Caín. Cuidado, Caín, no todos en la tierra tendrán buenas intenciones. La estratagema del adversario acecha en las sombras, desapercibido y listo para desviar el propósito divino. La determinación se apoderó de Caín mientras aceptaba el desafío que tenía ante sí. No temeré, determinó. Si el cielo ha proclamado que de mi linaje emergerán promesas grandes, entonces seré el guardián de esa simiente. Mientras se encaminaban hacia el amanecer nuevo, en sus corazones crecía la anticipación, pero también un profundo temor por lo desconocido. ¿Qué pruebas y tribulaciones tendrían que enfrentar? ¿Quién sería la esposa de Caín? Y mientras avanzaban, la voz del mensajero reverberaba en su mente. Lo que está a punto de revelarse cambiará no solo su historia, sino la de toda la humanidad. Mientras Caín y Aguan ascendían hacia el monte, el aire se tornaba fresco y lleno de una expectación palpable. Enoc, en brazos de su madre, se convirtió en el símbolo de la nueva esperanza, un recordatorio de que en medio de la sombra de las decisiones de su padre, la vida continuaba. La guía del Altísimo era necesaria, y cada paso que daban resonaba con el peso de la historia sobre sus hombros. Caín, dijo Aguan, su voz temblando levemente, ¿qué pasará con nuestras hijas y los hombres que encontrarán en su camino? El mundo está lleno de sombras, y no todas las intenciones son rectas. Caín miró al horizonte, donde las colinas se alzaban como guardianes silenciosos sobre la tierra. Recordaba las advertencias del mensajero, y con cada palabra de Aguan, su resolución se profundizaba. La creación está en nuestras manos, Aguan. No solo debemos cuidarla, sino también poner en su camino luz que disipe las tinieblas. Al igual que nosotros buscamos el camino, ellas también lo buscarán. Mientras hablaban, el sol alcanzaba su punto más alto y un silencio reverente envolvía el lugar. Caín se detuvo y levantó la vista a los cielos, donde nubes brillantes formaban figuras que parecían danzar al compás de una melodía divina. ¿Qué me muestras, oh Dios?, oró en su corazón, sintiendo el peso del futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. Fue entonces que en el cielo las nubes se despejaron y una luz radiante se posó sobre él. La voz del mensajero volvió a resonar en su mente, nítida y clara. La raíz de tu descendencia tiene potencial inexplorado, y la unión de tus hijos atrajo la mirada divina. No te preocupes, pues el Altísimo te guiará en quién deberá unirse a ellos. Temiendo a Caín, todo avanzaban. Lo desconocido, Caín aún sentía reticencias. ¿Y si estos lazos conducen a la perdición? ¿Cómo protegeremos a nuestra familia de aquellos que abriguen intenciones oscuras?
Las palabras del mensajero lo desafiaron a dejar de temer. La fe debe ser la guía. Recuerda a tu madre, la madre de todos los vivientes, que también enfrentó dudas en su corazón, pero a través de su obediencia se forjaron caminos de redención. Mientras Caín meditaba estas palabras, el retrato de su madre, Eva, emergía en su mente. Su amor y su fe inquebrantable le habían enseñado que incluso en los tumultos de la vida, la gracia divina podía brotar. Decidió que sus hijos no serían un reflejo de su pasado de oscuridad, sino faros de luz en un mundo herido. Así será, declaró ante Aguán, quien asintió con determinación. Reiniciaremos la historia. Hoy sentaremos las bases para el futuro que nuestros hijos necesitan. Con renovado propósito, descendieron del monte, enraizados en la idea de un nuevo legado. A medida que se acercaban al hogar, la atmósfera cambiaba, un eco sutil de advertencias murmuradas en las sombras, como el soplo inminente de una tormenta que acechaba en la lejanía. Y mientras Caín colocaba a Enoc en su cuna, una inquietante voz resonó en su interior. Cuidado, Caín, porque de la unión de tus descendientes nacerán naciones, pero no todas buscarán la luz. El pueblo, finalmente, se diseminaría sobre la vasta tierra. Con cada nueva familia, las tribulaciones y pruebas surgirían, generando tanto amistad como rivalidad. Escenarios de tentaciones junto a bendiciones aguardaban en el horizonte. Mientras Caín y Aguán compartían una mirada profunda de entendimiento, algo crucial en sus corazones decidió tomar forma. Había que preparar el camino y comprender el llamado que emanaba de su linaje. Así, en su búsqueda por discernir la voz de Dios, una pregunta crucial resonó de nuevo en su interior. ¿Quién será la esposa de Caín y qué designios divinos se revelarán a través de ella? Con ese interrogante, un nuevo capítulo de su historia apenas comenzaba a desenredarse. ¿Qué misterios de su linaje emergirían a la luz? La revelación de Dios sobre el destino de sus descendientes aguardaba, y Caín sabía que solo la fe podría iluminar el camino. El nuevo amanecer traía consigo un cielo cargado de un color dorado que parecía prometer esperanza. Caín y Aguán, juntos en su hogar, contemplaban la vida que se desplegaba entre ellos. Enoc, aún dormido, parecía el emblema de un comienzo fresco, una nueva oportunidad otorgada por el Altísimo. Sin embargo, el eco de su inquietud resonaba aún en el corazón de Caín. Aguán, dijo Caín, apenas despertando del ensueño de sus pensamientos. Las preguntas sobre el futuro nos rodean como sombras. Necesitamos discernir la voz de Dios en cada decisión que tomemos. Aguán, con su dulzura habitual, asintió. Es verdad, Caín. Él nos ha llamado a ser faros, pero debemos ser sabios sobre cómo sustentamos esta luz. Mientras hablaban, el viento sopló levemente a través de las hojas, como si la naturaleza misma se uniera a su conversación. En el refluir de la brisa, Caín sintió la urgencia del tiempo. ¿Nuestras hijas, Aguán, serán también faros? ¿Cómo aseguraremos que encuentren su camino en un mundo tan lleno de sombras? La inquietante voz de su interior emergió de nuevo. Cuidado, Caín. Luchaba contra el temor, no solo por sus hijas, sino por la herencia que sus decisiones podrían cargar. Fue entonces que una repentina claridad iluminó su mente. Recordó las enseñanzas de su madre, Eva, sobre la obediencia a los mandamientos de Dios. Si la elección de la mujer de mis hijas debe ser tan importante, entonces tenemos que buscar entre nuestro árbol familiar. Pero, ¿cómo encontraremos a aquellas que han sido llamadas a ser un instrumento de luz? Mientras reflexionaba sobre esto, otra voz en su corazón lo animó. Caín, si la fe es nuestro cimiento, nada ha de temerse. El Creador de la vida te guiará en esta búsqueda. Recuerda cómo tu linaje es parte de un plan más grande. Aguán, sintiendo la intensidad en su mirada, tomó la mano de Caín.
Que nuestra fe en el Altísimo sea la guía, Caín. Juntos navegaremos por estos mares desconocidos. Debemos orar y buscar respuesta, fortaleciendo nuestra relación con Él. Y así, juntos, se dirigieron a un lugar de oración, un pequeño altar que habían construido en su hogar, donde las piedras eran testigos del clamor sincero de sus corazones. Señor, suplicó Caín, te pedimos que ilumines el camino para nuestras hijas, que encuentren esposos que te honren y que les guíen en la luz y no en la sombra. Ayúdanos a ser ejemplo de amor y fe en un mundo que a menudo se pierde. El viento se volvió más fuerte, los árboles comenzaron a susurrar como si fueran portadores de la respuesta divina. Aguán, sintiendo la presencia del Espíritu, cerró los ojos y agregó: que este hogar sea un refugio de fe, donde cada vida que entre o salga refleje tu gloria. En ese momento de fervor, una visión inusitada se presentó ante Caín. Las futuras generaciones, unidas en el amor y la devoción, mientras el sol irradiaba su luz sobre ellos. Fue un destello de futuro, un recordatorio de que a pesar de las tribulaciones, la bendición de Dios podría florecer. Al terminar su oración, un estremecimiento recorrió su ser, una revelación sobrevino a su mente. Sabrás quién será la esposa de Caín en el momento en que el cielo se manifieste, y en su nombre llevarán a cabo el legado del Altísimo. Mientras la luz del día iniciaba su descenso, Caín sintió la proximidad de un nuevo destino y un renovado deseo de obedecer. Aquel día sentía que, a pesar del peso del pasado, algo extraordinario estaba gestándose en su familia. La flor de la revelación empezaba a brotar, a pesar de las sombras que acechaban desde lejos. ¿Qué más se revelará, Señor? ¿Qué desafíos surgirán en este camino? El latido del futuro se palpitaba intensamente, y así, la búsqueda de la esposa de Caín era solo el comienzo. El universo del propósito divino aguardaba, repleto de misterios por descubrir. A medida que el día se desvanecía en el horizonte, Caín y Aguán permanecían en profunda contemplación, llenos de la esperanza que sus corazones anhelaban. La prematura visión de un legado divino trajo a sus almas una chispa de energía, pero la sombra de la incertidumbre seguía flotando sobre ellos, creando una tensión palpable que parecía invadir su hogar. De repente, el sonido de un leve llanto rompió la atmósfera cargada de expectación. Enoc, despertando de su sueño, buscó el consuelo de sus padres. Con un gesto amoroso, Aguán lo abrazó, y sus ojos se encontraron en un momento de comprensión mutua. Era como si se recordaran uno al otro del propósito supremo que Dios había definido para ellos como familia. ¿Debemos hablar con él sobre nuestra búsqueda?, preguntó Aguán, susurrando casi a través del suave murmullo del viento. No sé, respondió Caín, su voz temblando con la preocupación. Enoc es joven y aún no comprende el peso de nuestras decisiones, pero también es verdad que él será parte del legado. Necesitamos prepararlo para que sea firme en su fe y sabiduría. Sus pensamientos estaban intrincadamente entrelazados con las palabras de Dios, resonando en su mente como ecos profundos. Caín recordó las historias que Eva les había compartido sobre la creación y su propia transformación. La obediencia es el camino al entendimiento. Quizás debemos compartir nuestras preocupaciones y orar con él. Entonces, llevando a Enoc entre sus brazos, Caín condujo a su familia a su pequeño altar. Al sentarse en el suelo de tierra, el peso de su carga se desvaneció, únicamente en comunidad con su hijo. Enoc, dijo Caín con un espíritu decidido, ven a aprender sobre el camino que Dios ha trazado para nosotros. Oramos por tu vida, por tus decisiones y por el futuro que nos espera. Los ojos de Enoc brillaban con curiosidad. ¿De qué se trata, padre? Es una búsqueda de luz en medio de la oscuridad, explicó Aguán, sus manos delicadamente abriendo las manos en un gesto de invitación. Estamos buscando hacia dónde debemos dirigirnos para que nuestras hijas encuentren esposos sabios y justos antes que esta sombra cubra nuestro sendero. El niño, comprendiendo por primera vez el significado profundo de la oración de sus padres, desplazó su mirada entre ellos y la luz titilante de las llamas del fuego. ¿Y qué podemos hacer?
Debemos permanecer unidos y fieles, dijo Caín. Seremos faros para los que nos rodean y también un puente hacia la fe para nuestras generaciones. Mientras oraban juntos bajo la expansión infinita del cielo estrellado, comenzaron a sentir que algo significativo estaba ocurriendo. Sus corazones se unieron en un clamor sincero, cada palabra ascendía como incienso hacia el trono celestial. Y que nuestras hijas sean preparadas con corazones dispuestos en este camino, concluyó Awan, que a través de sus vidas se manifieste el amor de Dios en su plenitud. En ese momento, como si el cielo respondiera, un destello luminoso brilló en el firmamento, una luz sangrante que parecía indicar la respuesta celestial. El universo estaba en movimiento, y aunque su significado era oscuro, el impacto resonó en la esencia misma de su ser. Cada estrella brilló con un propósito, como si también conocieran las historias de las generaciones futuras. Caín sintió de nuevo el extremez repercutiendo en su interior. ¿Qué nos depara Dios? ¿Cuál es el verdadero milagro que está en proceso? Al este de Edén, los misterios guardan secretos que debemos contemplar. Awan miró a su esposo, los ojos llenos de temor, pero también de reverencia. La espera será prueba de nuestra fe, Caín. Si el cielo se ha manifestado, algo grandioso se está acercando a nuestras vidas. Quizás hay más en juego, tal vez los corazones de nuestras hijas están entrelazados con el legado eterno. Mientras caía la noche, una profunda pregunta surcó el ser de Caín. Encerrado en un destino que aún no comprendía, él clamaría al Altísimo de nuevo, esperando respuestas y revelaciones sobre su misión, su familia y el camino del legado celestial prometido. En el aire se sentía la expectativa, el aire vibraba con la presencia divina, lo que acercaba cada vez más un giro significativo en su historia. La luz del futuro aún no ha revelado su brillante verdad, murmuró de nuevo Caín, mientras el eco de su súplica se desvanecía en el viento nocturno. Que venga la revelación y que no se olvide lo que hemos de descubrir. En la quietud de la noche, mientras las estrellas brillaban con un fulgor magnífico, Caín reflexionaba sobre la fragilidad de su legado. Cada estrella parecía susurrarle canciones de esperanza, mientras Awan, su esposa, se encontraba a su lado, sosteniendo a Enoc en sus brazos. La paz que anhelaba en su corazón a menudo se veía perturbada por las sombras del pasado que seguían acechándolo, y era en las horas silenciosas de la noche cuando esos pensamientos volvían a atormentarlo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras hijas crezcan fuertes en la fe, Awan?, preguntó Caín, la preocupación marcando sus rasgos. Las enseñanzas que les impartamos desde temprana edad serán fundamentales, respondió Awan, acariciando la cabeza de Enoc con ternura. Debemos ser ejemplos a fin de que comprendan la luz del amor divino y la verdad que hay en el Creador. Un profundo suspiro salió del pecho de Caín. Sabía que esta misión no sería fácil. Las advertencias del mensajero y los ecos del juicio que había enfrentado aún retumbaban en su mente. Era consciente de que su pasado podría perseguir a sus descendientes, y por tanto le preocupaba que la sombra de su elección inicial pudiera manchar la pureza de lo que estaba por venir. Aún vemos lo que nos rodea, pero lo que se avecina permanece oculto, reflexionó Caín, mirando hacia la distancia donde los árboles se alzaban como centinelas silenciosos. Los corazones de nuestras hijas serán marcados. La historia, pero su valor debe ser honrado con verdad. La voz de Awan, suave y llena de comprensión, rompió su meditación. El amor redime, Caín. El amor repetido a lo largo de las generaciones tiene el poder de romper cadenas. Si levantamos el estandarte de la fe, ellas verán en nosotros el reflejo del amor redentor de Dios. Caín asintió, sintiendo que la esperanza comenzaba a fluir de nuevo en su ser. Pero el peso de su legado aún no se desvanecía por completo. Era un hombre que conocía la culpa y el deseo de ser un padre que no repitiera los errores cometidos. Quizás hay algo que debemos considerar.
dijo Caín, firmemente decidido a buscar una respuesta. La elección de su compañerismo no solo debe ser acertada en cuanto al carácter, sino también envuelta en la sabiduría divina. ¿Te refieres a que debemos orar por ellas?, interrumpió Awan. Exactamente. Necesitamos buscar la guía de Dios aún para sus futuros esposos. Debemos prepararlas para que al momento de su encuentro la luz y la fe brillen con fuerza sobre ellas. A medida que la idea germinaba en su mente, Caín propuso realizar una ceremonia de oración donde toda la familia pudiera participar, ondeando un estandarte de fe y pidiendo dirección divina. Awan sonrió complacida y con amor se imaginó el momento en que compartirían la visión en comunidad. No se trata solo de nosotros, sino de que con cada paso forjemos el camino de nuestra descendencia, dijo Awan. Necesitamos educarlas en la esperanza para que puedan brillar tal como tú y yo hemos aprendido. Las horas se desvanecieron en la conversación y el cielo comenzó a mostrar sus primeras luces del alba. Era un nuevo amanecer que simbolizaba cambios en el corazón de Caín. La revelación del propósito divino comenzaba a delinearse y su fe se renovaba. Más tarde, sentados en la mesa, ambos compartieron con Enoc sobre la importancia de la fe, de la luz que se proyecta en el amor a Dios y en los mandamientos que da. A medida que Enoc escuchaba, los ojos del niño brillaban con curiosidad, llenando a sus padres de esperanza. ¿Y qué pasará cuando crezcan nuestras hermanas? ¿Cómo sabremos que sus esposos son buenos?, preguntó del niño con inmensa inocencia. Awan rió suavemente. La oración en familia, amor mío, es la forma en que hallaremos claridad. Saben nuestras preocupaciones, pero también hay que recordar que Dios escucha nuestras súplicas. Poco después, mientras se elevaban las oraciones al cielo, el viento se calmó, y en el horizonte una suave brisa trajo consigo un aroma familiar, un simbólico recordatorio de la tierra que habían cultivado. Justo cuando pensaban en estos momentos, un estremecimiento recorrió el aire. Las nubes se disiparon y por un instante la luz del sol se filtró entre las hojas. Caín sintió en su corazón que era un signo, algo que indicaba la llegada de nuevas oportunidades. «Puede que haya más revelaciones que esperar», murmuró Caín, tomando la mano de Awan. «El relato de nuestra familia es solo el inicio de un camino transformado. Y ese camino nos llevará hacia ellos, a los hombres que asegurarán nuestras descendencias en fe y amor», agregó Awan, sonriendo con una renovada confianza. Los días avanzaban y la vida continuaba, pero en la inmensidad de su hogar, Caín comprendía que un nuevo propósito les aguardaba. Mientras su hogar florecía con nuevos amaneceres, la incertidumbre sobre la esposa de Caín persistía. Pero una certeza iluminaba sus corazones. La fe podía guiar incluso a través de las sombras más densas. ¿Quién serían aquellos que se unirían a sus hijas? ¿Y qué historias florecerían a partir de sus decisiones? Eran preguntas que permanecían en el aire, aguardando respuestas mientras la historia divina se tejía en el transcurrir del tiempo.